Alfonso, ¿cómo estás? Gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos, Pancho, por invitarme. Tenemos tiempo, así que quiero escucharte, explayarte. Ojo, mis respuestas pueden ser largas, ¿eh? Siempre me critican por eso. Así me gusta. Dale. No sé si lo conoces a Sergio Massa. Sí, lo he tratado. Bueno, por condiciones, o aunque más no sea por ambición, ¿le pones una ficha a que pueda estabilizarla a la situación? Mira, lo que vimos hasta ahora no me entusiasma, ¿no? Por varias razones. Primero, la designación en sí de Massa es una designación que parece atemporal, que responde más a las necesidades políticas de la coalición de gobierno. Como una urgencia. Como una urgencia y no tanto a la necesidad económica en un momento de crisis, ¿no? Massa no es economista, lo sabés. Claro. Pero además Massa, si le prestás atención a las encuestas y a los grupos focales y demás, es de los dirigentes políticos en general, no solamente del oficialismo, menos confiables para la gente. La gente no lo ve a Massa como alguien creíble, confiable. Entonces es muy raro poner a alguien que es poco confiable y que no es economista en un momento tan particular para resolver una crisis que tiene una raíz profunda en la economía, ¿no? Buen punto. La desconfianza en las cuestiones políticas o humanas, podría decirse en el caso de Massa ya, ¿no? Puede influir en la economía. Absolutamente, porque en economía, a ver, el insumo principal de cualquier política económica es la confianza y la credibilidad. Si vos tenés esa confianza, el menú de cosas que podés hacer es mucho más amplio. Cuando no tenés confianza, las herramientas se te achican y la corres de atrás, básicamente. Este gobierno tiene fundamentalmente una crisis de confianza, que no es atribuible exclusivamente a Massa, que acaba de asumir, sino que ellos la fueron construyendo, casi diría, desde antes de asumir, Pancho, cuando Cristina anuncia quién es el presidente por Twitter, digamos, ¿no? Entonces, me parece que no han hecho la lectura correcta de qué es lo que les viene pasando. ¿Te acordás que en un momento estaba la discusión y Guzmán decía, no, pero qué barbaridad, cómo asimilan la deuda en dólares con la deuda en pesos? Si la deuda en pesos siempre la vamos a poder pagar. Bueno, Guzmán se fue con el rabo entre las patas porque el Banco Central le tuvo que rescatar los bonos que él había emitido en pesos. Por una corrida que inicia la deuda en pesos, podríamos resumirlo así, ¿no? Entonces, es una crisis de confianza. Massa no es un dirigente confiable, además de no ser economista, pero fundamentalmente lo que hemos visto hasta ahora de Massa es muy extemporáneo también. ¿Por qué? A ver. Y porque, o sea, hace anuncio del anuncio que va a anunciar, medidas concretas no hay, son todas fotos. Hoy me reuní con Argüello, que es el embajador en Washington, para preparar el viaje que voy a hacer dentro de 3 semanas a Estados Unidos. Massa todavía no se dio cuenta que no tiene todo ese tiempo, ¿no? Son gestos. Sí. Y no alcanza con los gestos. Me parece que son gestos dirigidos a un auditorio muy distinto al que él tendría que atender, que es el auditorio de la producción, el ahorrista, el consumidor, el trabajador, que está esperando definiciones y está esperando un rumbo, ¿no? O sea, a ver si te interpreto, porque acá viste que hay una discusión sobre si el problema argentino es político o económico. Vos decís que si pusieras, no sé quiénes te gustan, pero te digo un ejemplo burdo, a Milton Friedman en el Ministerio de Economía y a Paul Volcker en el Banco Central, ni siquiera así lo levantan. Bueno, porque ellos tienen que responder a un entramado político que es tan desordenado como sabemos que es, ¿no? Cristina tirando para un lado, Alberto Fernández para el otro. Pero en la práctica, la política o yo diría, la estrategia de Cristina prevaleciendo por encima de cualquier nombre, ¿no? O sea, lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández es lo mismo que hizo Cristina durante 8 años, que fue presidente, y está terminando de la misma manera, ¿no? Atraso cambiario, atraso tarifario, mucha inflación porque se llevan puesto el Banco Central, ¿no? Por un lado te cuentan que se desendeudan, pero por el otro lado le llevan... Bueno, Cristina en los primeros 8 años se llevó 50.000 millones de dólares del Banco Central. Y ahora van más o menos por ahí, digamos, ¿no? Entonces, no hay que hacer Milton Friedman para usar tu ejemplo. Alcanza con un curso de economía básico para saber que si un gobierno se dedica concienzuda y meticulosamente en saquear el Banco Central de ese país, el resultado final va a ser la inflación. Entonces no nos podemos sorprender de que haya inflación. Massa asume y dice,
no, este chorro lo voy a cortar porque voy a dejar de pedirle pesos al Banco Central y es más, esta semana voy a devolver 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos es una gota en el océano. O sea, ellos vienen, ¿te acordás la discusión de las LELIQs? Sí. Cuando Alberto Fernández decía, no le voy a dar más intereses a los bancos a través de las LELIQs y voy a aumentar las jubilaciones. Bueno, mentira número uno del gobierno de Alberto Fernández. Llevaron el stock de LELIQs de 2 billones de pesos a casi 6 billones de pesos. Ahora, entonces, metieron 4 billones de pesos y Massa te dice, no, te voy a devolver 10.000 millones. No cambia nada. Nada. Es interesante porque el macrismo tuvo el mismo problema en el final, ¿no? ¿Cómo salís de eso? Sin un plan Bonex, sin engrampar a alguien. Bueno, fíjate que los últimos 2 años el gobierno de Cambiemos también es un experimento para ilustrar algunas de estas cuestiones, ¿no? Está la discusión hoy está muy en boga la discusión de el componente monetario de la inflación. Sí. El programa que firmó Macri con el fondo era un programa muy, muy duro, que generó la recesión que después implicó la derrota de Juntos por el Cambio. Esto podemos volver Ahora volvemos a que me interesa esa experiencia. Sí. Pero básicamente se cumplió con una de las premisas de ese programa, que era emisión cero. Y la inflación no bajó. En el caso de Macri. En el caso de Macri. ¿Y no bajó por qué? Porque hay cuestiones anteriores, fundamentalmente la de la confianza, ¿no? Si los que tienen los pesos en el bolsillo, que son todos los argentinos y todos los ciudadanos que usan esos billetes, no confían en las autoridades, aunque las autoridades le digan que van a hacer algo al respecto, y aunque cumplan lo que le dijeron que iban a hacer, si no creen, se sacan los pesos del bolsillo. O sea, sigue siendo un problema monetario, es que cae la demanda de dinero por otra razón. Exactamente, cae la demanda de dinero. Entonces, cuando Massa te dice no voy a emitir más, hay 2 frecuencias de ignorancia que demuestra ese comentario de Massa. Primero, no conoce cabalmente el funcionamiento del sector público, porque hay muchas fuentes de emisión que no se pueden controlar voluntariosamente solamente desde la Secretaría de Hacienda. Esta jefatura de gabinete, hay mucha inercia propia, ¿no? Yo me acuerdo un presidente del Banco Central, vos eras muy joven, pero Rossi, sí, que asumió en fines de los 80, principios de los 90, y dijo 2 cosas. Dijo, me preparé toda la vida para este puesto, y la siguiente que dijo es, no voy a emitir un solo peso. A la semana prácticamente había duplicado la base monetaria, ¿no? O sea, hay una dimensión de la inercia propia del sistema que no controlás, o por lo menos no lo controlás en pocos días. Y la otra cuestión es lo que vos mencionaste, la demanda de dinero. Aunque vos seas muy cuidadoso por el lado de la oferta, aunque dejes de emitir, si la gente se sigue sacando encima los pesos, entonces lo que eso provoca es que baja el precio del peso. Con lo cual suben los precios de todas las otras cosas. La definición, ¿es un problema monetario la inflación entonces? Es un problema monetario, pero no es exclusivamente monetario. Tiene muchas dimensiones más y dentro de lo monetario está centralmente la cuestión de la confianza en el signo monetario. O sea, Estados Unidos pudo en su momento emitir muchísimos dólares sin provocar inflación, la primera vez a la salida de la crisis financiera internacional, 2008-2009. La segunda vez intentó ese truco de vuelta y ya no le salió tan bien, porque la inflación empezó a acelerar, ¿no? Hay un signo de interrogación ahí, que es algo inasible, que es la confianza. Y es un recordatorio para los economistas que se entusiasman mucho con los modelos económicos y cómo la complejidad de varias ecuaciones. En el centro del fenómeno económico está el hombre, está un ser libre que decide una cosa o decide otra con más o menos racionalidad, pero que no se ajusta a un etiquetado en un modelo, ¿comprendés? Ahora, pregunta de alguien que no es economista. ¿No es lo mismo si vos hablas que te cae la demanda de dinero, en definitiva tenés la base monetaria es una o es otra, digamos? Estamos hablando de lo mismo, de la cantidad de pesos disponibles. Claro, lo que pasa es que, a ver, la demanda de dinero no la vemos todo el tiempo la cantidad.
La interacción entre la demanda y la oferta de dinero que sí vemos, que conocemos, es lo que provoca el movimiento del precio de ese bien, que es el dinero. Entonces, aunque vos mantengas la cantidad de billetes constante, Si no lo demanda nadie. si no lo demanda nadie, eso empieza a circular, los economistas decimos la velocidad de circulación del dinero, y en cada ronda que va circulando impacta en comprar bienes y servicios cuyos precios suben relativamente al signo monetario, que es el que se quieren sacar de encima, ¿no? Clarísimo. Una pregunta más genérica. Si uno hace un recorrido por la historia económica de los países en los últimos 40 años, ve que la Argentina es de los países que más entró en recesión. Sí. Comparás hoy la región y ves que la Argentina tiene, ahora incluso más que Venezuela en julio, ¿no?, de inflación. ¿Por qué no le encontramos la vuelta? ¿Tenemos algo distinto del resto del planeta? Es una pregunta medular la que haces, Pancho, y bueno, como dirigente político me la hago también todos los días, digamos, ¿no? El fracaso de la dirigencia, no solamente política, yo diría la dirigencia toda, sindical, empresarial, de los últimos 40 años en Argentina requiere de una autocrítica y un estudio profundo, ¿no? Las cosas que suceden en Argentina no han sucedido en otros países, como bien decís vos. Una de ellas centralmente es la que estamos discutiendo acá, ¿no? Cuando no funcionan algunas instituciones básicas del sistema capitalista, la consecuencia es la que estamos viendo, ¿no? Lenin tenía una frase muy interesante, decía: ¿querés destruir el capitalismo? Empezá por destruir la moneda, ¿no? Y nosotros somos esencialmente una nación, una república con una moneda que no es confiable para la mayoría de sus ciudadanos, ¿no? ¿Y por qué no es confiable? No es confiable por la historia de, bueno, de experiencias de muchísima inflación, no solamente de defaults, congelamientos. Vos mencionaste al pasar el plan Bonex, depósitos que se congelaron o que se capturaron, ¿no? Una historia larga de poco aprecio con la propiedad privada en cuestiones tan sensibles como los propios ahorros, ¿no? No nos olvidemos de una cosa que también repercute, que una de las primeras movidas fuertes de Cristina Kirchner fue quedarse con los ahorros que estaban depositados en las AFJP. El sistema previsional. Y cuando la historia repase eso con más perspectiva, es una pregunta que todavía queda abierta, ¿no? ¿Cómo es posible que un Estado se apropie de algo que estaba a nombre de los individuos, ¿no? Quiero volver sobre eso porque además es un tema políticamente incorrecto. Nadie defendió al sistema de capitalización en ese momento, ni siquiera las propias AFJP. Pero me quedé con algo que dijiste antes. Una vez fui a una recorrida turística por la Reserva Federal y te ponen un video que termina con esta frase. Te cuenta que tiene tanto en lingotes de oro, tanto en bonos del tesoro, tanto en dólares, en billetes, pero dice, pero el verdadero respaldo de la moneda norteamericana es la fe en el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, el problema son los gobiernos. Absolutamente, absolutamente. Y cuando los gobiernos no gozan de esa confianza o de esa fe, tienen que demostrar a través de algo palpable. Y por eso la discusión de siempre de Argentina de las reservas. No la tenés en otros países del mundo. Bueno, si son muchas, pocas, claro, si alcanzan, si o sea, no. ¿Vos sabés cuántos son las reservas en Brasil? Bueno, por ahí viste el número. Ahora lo vi, pero no lo tenía. Bueno, es un número muy grande. En Chile también. Pero los países que tienen la confianza no tienen necesidad de comprarla, digamos, ¿no? Entonces, en Argentina, para que el peso tenga respaldo, hay que mostrarle al ahorrista de que ese respaldo existe y que está en el Banco Central para que se quede tranquilo, ¿no? No le pasa lo mismo al euro, al yen, a la libra o al dólar, ¿no? Es la razón por la que, por ejemplo, las reservas de Taiwán o China, no sé ahora las de Taiwán, pero eran más grandes que las de Estados Unidos y sin embargo no era un país que estaba por arriba, ¿no? Es un poco Ellos tuvieron su propia crisis en su momento. China tuvo varias crisis con devaluaciones fuertes. Taiwán tuvo la crisis del 97 que le pegó a todo el sudeste asiático. Fueron años donde hubo mucha
burbuja inmobiliaria en aquellas economías, pero también una moneda muy sobrevaluada. Y esa experiencia los llevó después a el otro extremo. Para que no me vuelva a suceder esta cuestión, voy a ser mucho más cuidadoso y voy a ir acumulando reservas. Un poco la historia de Alemania después de la hiperinflación, ¿no? Alemania, después de una experiencia tan traumática como la hiperinflación, decidió que el Banco Central fuera independiente y decidió tener una política monetaria que estuviera lejos del alcance de los políticos, ¿no? Porque fue un sacudón tan grande la experiencia anterior, ¿no? Pero volviendo a lo que preguntabas antes, me parece que una característica de Argentina que se distingue de prácticamente todos los países que uno pueda comparar es que, al menos hoy en día, el Banco Central está al alcance del manoteo del poder del de turno, político. ¿no? Esto es, perdón, lo quiero aclarar, esto es así a partir del 2012, cuando Cristina Fernández de Kirchner, en su apogeo, a los poquitos meses de haber ganado con el 54% de los votos, dijo, bueno, voy por todo, quiso llevarse puesta la justicia, ¿te acordás? Sí. Quiso llevarse puesta la libertad de expresión, los medios, expropió YPF y se llevó por delante el Banco Central modificando la Carta Orgánica. Eso, ¿no? Que es un detalle que en general nos olvidamos, ¿no? Sí, tantas cosas que pasan. Hoy quién toma las decisiones económicas o quién maneja la economía argentina para vos? Quiero creer que hoy es Massa, ¿no? Hoy es Massa. Hasta ahora... Al presidente no se lo ve demasiado involucrado ni en la política económica ni en ninguna otra cuestión que no sea protocolar, ¿no? Ahora también da la impresión de que Massa no tiene autonomía plena, ¿no? ¿Por qué? Porque la accionista principal de esta aventura del Frente de Todos es Cristina Kirchner. O sea, ¿no? Esa es la impresión que te quedó en estos 15 días, digamos. Y sí, porque muchas de las cosas que anunció Massa, ¿cuándo fue? El 3 de agosto. Sí. No hemos visto ni siquiera avances, ¿no? Me voy a reunir con la mesa de enlace. Tardó 12 días en reunirse con la mesa de enlace. No hubo una comunicación oficial de esa reunión. Simplemente dijeron, nos vamos a volver a reunir. Y el cuento de Massa era, no, voy a acordar con los fabricantes de dólares que adelanten liquidación. Ahora, hay que preguntarse, ¿esos fabricantes de dólares viven en Argentina? ¿Necesitan... digamos, pasarlo eventualmente a pesos para volver a sembrar, para llevar adelante su negocio, el capital de trabajo y demás? Si ellos no están convencidos, es que Massa y el gobierno no está haciendo el trabajo correcto. O sea, no debería haber necesidad de ir a buscarlos, deberían darse cuenta ellos. Claro, evidentemente, acordate que en el interín hubo un anuncio de un dólar soja. Si vos te sentás con los chacareros y el productor agropecuario, te dice, eso es chino básico. O sea, yo tengo que abrir una cuenta especial en un banco y me van a colocar un depósito que ajusta por el tipo de cambio oficial y la otra parte si hago el solidario. Es de locos, ¿no? La respuesta al chacarero es, ¿para qué voy a ir a través de toda esa complicación si tengo la moneda más confiable que puedo tener? ¿Para qué voy a salir de la moneda? Claro, que es la soja. ¿Nunca te pusiste a pensar, viniendo desde la economía, ahora que estás en política, qué es lo que le da a Cristina Kirchner el poder y la autoridad que tiene hoy, dado que, bueno, vos lo has dicho varias veces, ¿no? Los resultados de sus gobiernos no son buenos? ¿Por qué es que sigue siendo, los politólogos dirían, sigue teniendo la centralidad, ¿no? Y vos ves a los peronistas que no se animan ni siquiera a levantarle la voz. Me parece que tiene que ver en general, creo que lo de Cristina es un caso particular de experiencias populistas en esta región y en todos lados, ¿no? El populismo tiene eso, vende espejitos de colores, te hace creer que el futuro no importa tanto como el presente y entonces es más importante consumir que ahorrar, es más importante gastar que invertir, ¿no? Es un relato endulzado que vende fácil y que ha sido, yo diría, la médula de todos los populismos. Hace un rato hablábamos de la hiperinflación alemana. También nos vamos a los años de Hitler, ¿no? Un discurso muy cautivante que nos hace creer o le hace creer a la población
que vos podés tener un futuro sin un esfuerzo, ¿no? La discusión esta acerca del mérito, en el fondo es eso. Digamos, yo no necesito... Son parte de lo mismo, del mismo claro, razonamiento. entonces es muy atractivo como discurso y lo sigue siendo hasta que no se estrelle. Lo que pasó con Cristina en sus 8 años fue que entregó el poder justo antes de lo que hubiera sido casi inevitablemente un accidente final, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy es una novedad en ese sentido, por lo menos para Cristina y para el peronismo en general, y es que se les agota el modelo con todavía 1 año y medio, casi 2, de gestión por delante. Y eso lo hace muy novedoso y muy interesante a la vez, ¿no? Bueno, ahí quería llegar. Supongamos que viene otro gobierno, no sé si tenés pensado colaborar eventualmente, o si alguien habló con vos, o si estás trabajando en algún proyecto, pero que restablece la confianza. Con eso no alcanza, desde ya. No, claro que no. Hay medidas que parecen imposibles de abordar. Por ejemplo, los planes sociales. O sea, vos tenés un universo de gente que vive de una determinada manera, que ha ido perdiendo gimnasia laboral, ha quedado completamente excluida, los hijos no tienen cultura del trabajo, y sacarle el subsidio es poco menos que inhumano. ¿Cómo abordás eso en un país como la Argentina en este momento? Es un temazo ese, ¿no? No tanto desde el punto de vista presupuestario, mirá qué interesante lo que te voy a decir, porque cuando vos vas sumando los planes sociales, llegás con esfuerzo a un punto del PBI, ¿no? O sea, no es tanto. Primera novedad, para mí, importante de lo que estás diciendo. No es tanta plata. No es tanto desde el punto de vista presupuestario, sí lo es desde el punto de vista de productivo, por ponerlo de alguna manera, porque eso mismo que vos describiste también recién, se traslada al resto de la economía. Y hay tantos ejemplos, los habrás escuchado vos también, Pancho, de pequeños productores o pymes o emprendedores que en algunos sectores les cuesta encontrar mano de obra. Cada vez más. Porque compiten con algo que es difícil de competir. Es un sueldo que es casi lo mismo, pero sin hacer nada, digamos, ¿no? Nosotros en economía aprendemos en el aula que hay una competencia cuando vos decidís si querés trabajar o no y si aceptás el salario que te ofrecen o no, porque tu tiempo está limitado, tus 24 horas, digamos, del día. Bueno, están las necesidades básicas, y dormir y todo lo que ya sabemos comer, pero el resto lo podés dedicar a trabajar o a descansar. Y siempre hay una tensión en eso. Y vos buscás el equilibrio, no podrías trabajar todo el tiempo, idealmente no podrías descansar todo el tiempo porque necesitas realizarte, entonces hay un punto de equilibrio ahí. El plan social viene a cambiar esa ecuación porque te hace creer que es posible estar todo el día descansando. Adelgace sin esfuerzo. Claro, ¿entendés? Entonces, y te afecta mucho la productividad porque entonces es difícil conseguir, como decía antes, esa mano de obra porque estás compitiendo contra un derroche, porque esa persona estaría mucho mejor si estuviera trabajando con un empleo formal, sintiéndose además productivo en un ámbito laboral, agregando valor, realizándose como persona y cobrando lo mismo o un poco más, ¿no? Entonces, acordate que el plan social nace inmediatamente después de la crisis de la convertibilidad, el plan Jefes y Jefas de Hogar. ¿Te acordás? Que fue Sí, claro. El presidente Duhalde. En ese momento era una buena decisión porque había que atender a todos los que habían quedado al costado del camino después de esa tremenda crisis. El gobierno implantó las retenciones, el tipo de cambio era muy alto, tenía un ingreso adicional y lo que dijo Duhalde fue: vamos a destinar una buena parte de este ingreso adicional a curar a aquellos que han sufrido más en esta crisis. El problema fue que vos hablabas de la política, ¿no? El problema fue que la política nunca le puso un límite temporal a eso. Es como el respirador que enchufás y después nadie lo va a desenchufar, ¿no? Y llevamos 20 años. Claro, el tema es que ya lo pusiste. Claro. ¿Cómo salís? Porque Bueno, yo entiendo el origen del problema. Claro. ¿Cómo salís de eso? ¿Cómo salís? Bueno, cambiando... Porque
por traer otra vez a Friedman, decía, si vos le sacás el subsidio, tarde o temprano va a tener que subsistir. Depende, suponemos que sí, y además hay que tomar esa decisión. Sí. ¿Hay algún camino intermedio? Sí, hay que cambiar la estructura de incentivos. Hay que ir a un sistema donde a la persona que hoy está recibiendo ese plan le sea más rentable y más atractivo salir a buscar un trabajo. Entonces, me parece que la primera decisión es, no lo llamemos más plan social, llamémoslo seguro de desempleo. Que sea acotado en el tiempo, Exacto. por ejemplo. Entonces, vamos a atender a todos aquellos que no han logrado conseguir un empleo y les vamos a dar un tiempo prudencial. 6 meses, un año y medio, esto es parte de la discusión política. Entonces, quien hoy está en esa situación sabe que tiene un tiempo razonable, prudencial, para salir a buscar una alternativa. Y hasta incluso podrías establecer, viste como la asignación por hijo tiene además la obligación de que los padres estén al día con la escuela y con... Bueno, hasta incluso podrías exigir, dado que ya no es más un plan social, sino que es un programa de desempleo, aquel que está desempleado es el que no tiene un trabajo, pero está buscando un empleo. La definición de desempleo es eso, ¿no? Es eso. Por eso hoy los números de desempleo en Argentina están tan distorsionados, porque el que tiene un plan no sale a buscar un empleo, pero no está empleado tampoco, ¿comprendés? Claro. Bueno, Macri fracasó en esto también. Trató de hacerlo, de buscar una... ¿no? Sí, yo creo que ahí no se hizo lo que se tendría que haber hecho. Hubo una discusión de esto que te estoy diciendo ahora, cambiar los incentivos. Por ejemplo, una cuestión es, todo aquel que recibe un plan social tiene que documentar todos los meses que tuvo una búsqueda laboral o una entrevista laboral o lo que fuese. Ah, interesante. Y además, lo planteaste vos en el inicio de tu pregunta, el Estado va a ofrecer distintas variantes de capacitación para que aquellos que empiezan a buscar un empleo tengan las herramientas para conseguirlo, digamos, ¿no? Entonces, a lo que vos me preguntabas, capacitación es un elemento central, cambiar la estructura de incentivos y, por supuesto, ponerle un límite en el tiempo, porque estas son las cosas que van distorsionando y se transforman, como dijiste vos, en una cuestión cultural, ¿no? En Argentina ya tenemos no solamente el número de cantidad de personas que vive debajo de la línea de pobreza en Argentina es muy preocupante, cerca de 40%, sino la estructura casi te diría demográfica, ¿no? Hay hijos, nietos y si te descuidas hasta bisnietos de pobres que no han tenido el ejemplo en su hogar o en su familia de las bondades de salir a trabajar, ¿no? Larroque dijo, sin Cristina no hay peronismo, sin peronismo no hay país. ¿Coincidís? No, claro que no. Me parece Pero viste que esto, yo hablo mucho con empresarios y muchas veces el planteo es el de Guillermo Calvo en el 2019, sí, ¿no? Sí. El ajuste, si no lo hace el peronismo, no lo hace nadie. Pero el peronismo tampoco lo hace al final, digamos, sobre todo si está Cristina, ¿no? Bueno, Menem hizo un ajuste. Sí, Menem, claro que hizo un ajuste. Entonces la pregunta que se puede hacer del otro lado, la persona es, bueno, tiene que venir otro Menem, para hacer el ajuste tiene que venir un peronista. Es muy difícil que Macri o alguien o un radical haga un ajuste. Bueno, veamos cómo termina esta experiencia, ¿no? Porque esta experiencia huele mucho a fin de ciclo, a cierre de régimen, y me refiero estrictamente a la situación en la que los Kirchner, que venían de Santa Cruz y eran poco conocidos, aparecieron en la escena pública nacional y se quedaron con todo el peronismo y durante muchos años con todo el Estado, ¿no? Hay muchos gobernadores que son peronistas que no se consideran kirchneristas, pero que por conveniencia, yo diría, transitoria, no quieren sacar los pies del plato, ¿no? O sea, vos acá estás viendo el fin del kirchnerismo. Exacto. Con esta Yo estoy viendo el fin del kirchnerismo. ¿Y no hay otros parecidos? ¿El problema no es que la Argentina genere este tipo de liderazgos? Sí, claro, sí. Decís que hay en otros lugares. Digo también. porque cuando vos, seguramente el Néstor Kirchner del 2002 no era el que después fue, o por lo menos había, Cavallo decía, era austero en la administración, ¿no?
Bueno, quizás era austero en la administración, pero había que ver lo que hizo Kirchner en Santa Cruz durante su Era gestión. austero, no, perdón, era ordenado, él le valoraba mucho que hubiera superávit fiscal y comercial. Era disciplinado fiscalmente, eso después Cristina lo perdió, pero porque él tenía una concepción muy particular de él necesitaba los recursos para comprar opositores, jueces, medios y lo que fuese, ¿no? Así fue como él avanzó en Santa Cruz. Él pasa a ser gobernador aprovechando una situación muy particular cuando era intendente de Río Gallegos y se queda con la gobernación, se queda después con el partido. Gana la intendencia por 111 votos, ¿sabías? Bueno, no me acordaba de eso, no me acordaba. Hay un libro extraordinario que se llama El amo del feudo, sí, claro, de Daniel Gatti, que murió, un periodista independiente de los pocos que quedaban en Santa Cruz. Ese libro ya hace varios años que no lo podés conseguir porque Kirchner lo sacó de circulación. Pero Daniel Gatti, antes de que Kirchner fuese presidente, explicaba la experiencia de los Kirchner en Santa Cruz. ¿Te acordás que terminó con el procurador que nunca le hicieron caso a la Corte Suprema, todos los medios cooptados, la oposición cooptada por esa disciplina fiscal que por un lado era una virtud para Néstor, pero por el otro lado era el gran defecto de cómo iba avanzando por encima de las instituciones, ¿no? Te paso al lado, del otro lado, la oposición. ¿Cómo se ve desde ahí? Hay una discusión, podríamos decir conceptual en la oposición, que la planteó primero Macri en su círculo íntimo, ¿no? Él decía, bueno, nosotros necesitamos hacer reformas impopulares, disruptivas, y eso, aliándose con todos los sectores, es imposible, porque no vamos a reformar nada. Rodríguez Larreta piensa distinto, piensa que tiene que gobernar con, una vez después del triunfo, con el 70% de los sectores a favor para poder hacer esa reforma. ¿Vos qué pensás? Yo creo que por ahí, a ver, me parece que la verdad quizás está entre medio de esas dos posturas, ¿no? Como mínimo necesitas tener mayoría en las dos cámaras, eso es así. Y la experiencia que tuvimos nosotros es un buen ejemplo de lo que pasa cuando no tenés esas mayorías, ¿no? Nosotros teníamos 80 y pico diputados, o sea, teníamos un tercio. De cada 3 diputados, 1 era de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos entonces, y de cada 5 senadores, 1 era oficialista. Muy difícil gobernar, imposible transformar y avanzar en reformas estructurales, porque tenés que salir a convencer a 2 de cada 5 senadores que no son tuyos, y tenés que salir a convencer a 1 de cada 3 diputados que no son tuyos. Nosotros, el año que estuve yo en el gobierno, por lo menos puedo hablar de eso, que avanzamos con muchas leyes, pero para lograr el apoyo en esas leyes teníamos que negociar con la parte razonable del peronismo, el peronismo no kirchnerista, los gobernadores, y esas negociaciones eran todas muy caras al final del día, digamos, porque para convencer a este gobernador de que sus senadores votaran a favor, había que ceder algo, ¿no? Entonces, eso también complicó muchísimo el punto de arranque, que era el punto fiscal. Pero ahora va a pasar eso, porque el que gane no va a tener mayoría, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo termina el Frente de Todos y qué logramos hacer nosotros en la elección el año que viene. Repitiendo nomás lo de los últimos 2 años, los últimos 3 años, te diría, 2017, 19 y 21, que han sido todos porcentajes más o menos parecidos, entre 40 y 42% de los votos. Si nosotros repetimos eso el año que viene, casi con certeza vamos a tener mayoría en una de las 2 cámaras. Y eso ya sí que puede ser un punto de eso partida. es otro mundo, digamos. Después, a ver, después la discusión es si necesitas la mitad más 1 o si necesitas 3/4. Creo que vos te vas legitimando a medida que demostrás para qué querés la mayoría, ¿no? Hay un ejemplo de eso, Pancho, que es Kirchner asumió con el 22% Claro, ahí de los te iba a poner votos. el mismo ejemplo. Bueno, si vos tenés un buen manejo de lo que más importa en el corto plazo en Argentina, que es la economía, si vos lográs buenos avances en lo económico, rápidamente eso te puede dar la autoridad para convencer a los que no son de tu partido
de avanzar en alguna dirección, ¿no? Y si te va mal al revés, supongo, ¿no? Y si te va mal al revés. Pero también eso fue un poco el estado de situación de los primeros 2 años de Cambiemos. Acordate que yo te dije la elección del 2017. La elección del 2017 fue la mejor elección legislativa de un oficialismo desde Alfonsín con el Plan Austral. O sea, fue una gran elección. Y esa elección fue el resultado de algunas cosas que se hicieron en los 2 años previos, los primeros 2 años de gestión de Macri. Ahora, a los 10 días quisieron hacer la reforma previsional y vimos lo que vimos en la plaza, ¿no? Sí, o sea, sabíamos que existía esa resistencia. Yo creo que esa fue una segunda oportunidad desperdiciada de hacer una convocatoria más amplia. Ah, ahí coincides entonces con Monzó más que con Marcos Peña. Absolutamente, pero digo, coincido desde lo que te dije antes, que no teníamos ni cerca las mayorías. Entonces, cuando no tenés las mayorías y querés transformar, no tenés más remedio que acordar y ampliar. Si tenés la mayoría, que es la duda que vos me planteás entre Mauricio y Horacio, queda abierta esa discusión, a menos que creas que es una mayoría frágil, porque el problema es cuando no la tenés, y ahí está la discusión. Exacto. Hay una discusión que hubo también en esos años que podría trasladarse, creo que es un problema actual, que es la salida del cepo. Yo me acuerdo que en su momento vos saliste rápidamente como ministro, Melconian decía que había que esperar. Y hubo una inflación importante ese primer año, y había algunos que decían, Pratgay salió mal porque calculaba que la economía se regía por el dólar oficial y no por al revés, por el dólar blue y no por el oficial. ¿Haces alguna autocrítica de eso? ¿Te parece que saliste bien? ¿Qué harías ahora? En ese momento es lo que había para hacer, digamos. O sea, fíjate que también se critica mucho el gradualismo. Expliqué recién que no podías hacer shock si no tenías mayoría en ninguna de las 2 cámaras, digamos, ¿no? Ahora, las cosas que no requerían aprobación del Congreso, nosotros las hicimos muy rápido. De hecho, levantamos el cepo en una semana, ¿no? Y levantamos el cepo en una semana y, obviamente, como había control de cambios, subió el dólar oficial, pero fue la primera vez en muchos años que bajó el dólar libre, o el blue, contado con liqui, y bajó mucho. Bajó de 16 a 13, ¿no? Y aprovecho la pregunta para aclarar esto. Incluso el otro día en la tapa de La Nación había un gráfico muy largo de inflación, ¿no? En ocasión del último dato de 7,4%, el más alto en 20 años, y se cometía esta misma a mi juicio, equivocación de asimilar el aumento de la inflación de los primeros meses del 2016 a la devaluación. En realidad, si vos ves ese gráfico larguísimo en la tapa de La Nación, el salto se da en abril del 2016, que son 4 meses después. ¿Qué pasó en abril del 2016? Recordame, ya a esta altura, ¿qué pasó en abril? Pensalo. ¿Hubo cambio de ministro? No, hubo un aumento de tarifas muy fuerte. Ah, bueno, pero eso había que hacerlo. Está bien, pero no tiene nada que ver con el cepo eso. Ah, vos estás diciendo que... yo lo que digo es que... No confundamos inflación con aumento de precios, decís vos. No, yo digo, no confundamos devaluación con traslado a precios de la devaluación. Si vos mirás el aumento del precio de los alimentos del 2016, y elijo alimentos por 2 razones. Primero, porque los alimentos el precio del alimento depende mucho del tipo de cambio, porque son las cosas que exportamos. Y porque no tiene, claro, le sacás las tarifas. Bueno, le saco las tarifas, pero además porque es el principal componente de la canasta básica que afecta la medición de la pobreza, ¿no? Que es lo que debiéramos aspirar a reducir. El precio de los alimentos en el 2016 aumentó prácticamente lo mismo que en el 2015. Con lo cual, hoy saldrías del mismo modo. Con lo cual, para redondear la idea, es casi, hay que hacer bien el número, pero entre 12 y 13 puntos de la inflación del 2016 fue por tarifas. Entonces, eso hay que meterlo en el análisis, y eso es, antes de hablar del cepo, eso es lo que le va a pasar ahora a Massa. Lo mismo. Y claro que sí. Vamos a ver cómo lo mide el INDEC. Bueno, ¿no le tenés fe al INDEC? No, sí, le tengo fe, pero hay distintas variantes, porque como se conserva el subsidio para una franja grande de la población, hay que ver cómo es la encuesta de gastos que usa el INDEC para considerar el aumento pleno en el resto de la población, digamos, ¿no?
Pero eso va a ser un impacto adicional en la inflación. Yo creo que por eso se está corriendo Cristina y sacó a su gente de energía. Ella no quiere ser la responsable del tarifazo, ¿no? Y creo que este es un desafío que sin duda tiene Massa, ¿no? Y entonces saldrías del mismo modo hoy del cepo, saldrías de golpe, no gradualmente. Bueno, hay que ver hay que ver qué entregan ellos cuando termine el mandato, hay que ver con cuánta potencia y credibilidad es el mandato del próximo presidente, cuál es la confianza que hay en ese momento, y a partir de ahí decidir cuál es el plazo razonable para salir del cepo. Que hay que salir del cepo no hay ninguna duda, porque vos no podés al mismo tiempo presentar como el principal problema de Argentina la escasez de dólares y después apoyar un sistema donde al que fabrica dólares, primero le cobras una retención y segundo le cobras el 50% de brecha cambiaria. O lo oficial. O sea, es inviable, digamos. Entonces, el problema es que, y está demostrado, cada vez que en Argentina hubo control de cambios muy fuerte, o cepo, no fue mal. Tuvimos inflación y muy bajo crecimiento. Entonces, hay que ordenar las cuestiones políticas y técnicas de manera tal de salir lo más rápido posible del cepo. ¿Macri debería retirarse de la política? No, o de su aspiración a cargos, me corrijo, porque no creo que se retire de la política, pero tendría que ser candidato, ¿no? Está esa discusión también, ¿no? Me parece que es una decisión totalmente personal. Creo que él puede decidir lo que le parezca y me parece que es un error descartarlo a Macri o a un expresidente en el marco de una coalición muy amplia, digamos. Hay unos que querrían que juegue otro rol, pero tiene el rol que tiene y es un rol importante y tiene un apoyo del electorado que no hay que... A ver, no tenemos una gota de energía por desperdiciar para el próximo esfuerzo. Entonces, más en todos los sentidos, figurado y propio, ¿no? Figurado y propio, pero digo, va a ser tan complejo el próximo episodio, si le toca a Juntos por el Cambio, que la verdad que es un derroche absurdo estar proscribiendo o estar tachando esto o lo otro. Yo quiero que estén todos los que puedan agregar valor. Y quisiera que todos tuvieran una actitud lo más generosa posible respecto de que acá lo importante es el colectivo, no la aspiración individual, y respecto de que acá es mucho más importante Argentina que Juntos por el Cambio. Parece ciencia ficción lo que te estoy diciendo, pero hasta que no encontremos esa mezcla, Argentina va a seguir derrumbándose, ¿no? O sea que no estás de acuerdo con las declaraciones de Elisa Carrió. ¿Cuáles? Las de la semana pasada, hablando de la connivencia del sector de Juntos por el Cambio con negociados. Puedo entender por qué lo hace. Creo que Lilita está muy preocupada por que Juntos por el Cambio no quede atrapada y pegoteada con la gestión de Massa. Y en ese sentido me parece buena la alerta. Podemos discutir los modos, yo no me metería en cuestiones personales, pero políticamente lo que está diciendo Lilita es, cuidado, no se dejen llevar por un encantador de serpientes que tiene muchas conexiones con varios de los nuestros. Es muy interesante lo que está diciendo, porque no, hasta ahora todos Juntos por el Cambio, la mayoría, salió a cuestionar a Carrió. Vos estás diciendo, ojo, porque lo que dice puede tener sentido, independientemente de lo que como decís, las cuestiones personales, ¿no? Pero estás de acuerdo. Yo creo que siempre hay que escucharla, Lilita. Fíjate que, y no he estado de acuerdo siempre con Lilita, y he sido también centro de su ira muchas veces, pero me parece lo mismo que decíamos, así como no lo proscribís a Mauricio, tampoco le quitas la etiqueta a Lilita. Y a mí me sorprende que haya que hacer esta reflexión en las semanas en las que vemos casi en directo las deposiciones de los fiscales en la causa Vialidad que la inició Lilita Carrió. Es cierto. Pero es mucho más que cierto, es absolutamente cierto. En el 2008 yo estaba sentado al lado de ella en la conferencia de prensa en la que lanzó esta denuncia, yo no estaba al tanto, con los nombres, digamos,
tóxicos de aquel momento, mencionar Que eso. son los mismos que hoy. Que son los mismos que hoy, pero bueno, era el expresidente debido, no la incluyó a Cristina por una cuestión institucional, y hoy estamos viendo el resultado de esa denuncia. Entonces, lo que no se puede hacer seguro, o sea, vos podés criticar los modos de Lilita y podés a veces marcar los excesos, y lo que no podés hacer es restarle credibilidad, ¿no? Porque en la historia ha acertado muchas más veces de las que no acertó. Te pongo una situación hipotética. Viene un hijo tuyo, no sé si tenés hijos y Sí, tengo varios de todas las edades. Sí. y te dice, papá, me quiero ir afuera, como Lorenzino, me quiero ir, te dice, ¿no? Quiero ir a estudiar afuera, este país no tiene futuro. ¿Cuál es tu consejo? A ver, más allá de la segunda parte de la pregunta que enuncias, yo siempre recomiendo que tengan una experiencia afuera si pueden tenerla, ¿no? Fue mi experiencia en particular. Yo me fui a estudiar afuera, a hacer un posgrado, y después tuve la oportunidad de trabajar afuera, y después cuando quise volver estoy absolutamente convencido de que fui mejor presidente del Banco Central de lo que hubiera sido Si no te hubiera sido. si no hubiera tenido la experiencia afuera. Entonces la experiencia afuera siempre ayuda. Ver otra cosa siempre ayuda. Y ver también cómo funcionan las cosas afuera, ¿no? Sabemos que están mal en Argentina, pero tampoco hay una expresión sajona muy, muy interesante que estoy tratando de traducir, que es el pasto siempre es más verde del otro lado, en el otro jardín, ¿no? Del vecino. Claro. Bueno, anda a chequear el del vecino y después fíjate qué te parece, ¿no? Me parece que es... Ahora, sin perjuicio de eso, del tema particular que vos planteás de mis hijos, y mi hija mayor de hecho ahora está iniciando un posgrado en Estados Unidos, creo que lo que estamos viendo es algo inédito, ¿no? Son muchos los jóvenes que aún sin la posibilidad de irse a estudiar o capacitarse, eligen irse a buscar otra cosa, ¿no? Y eso también es un síntoma muy claro de que Argentina no les está dando oportunidad a los jóvenes, ¿no? Y sin embargo, no sé en qué año volviste, vos estabas en Londres, ¿no? Sí. En una situación que muchos considerarían envidiable, ¿no? Porque te iba bien, estabas en un país próspero y volviste. ¿Por qué volviste? Y además volviste a la política, no es que volviste al sector privado. Mira, Pancho, llegué a Argentina el 6 de enero del 2002. ¿Te dice algo esa fecha o no? Sí, primero acababan de devaluar. Fue el día que Remeslenikov anunció el final de la convertibilidad. El final de facto, ¿no? De hecho ya había terminado con el corralito y toda esta cuestión. Y sí, yo sabía lo que venía, pero no podía verla de afuera. Es una cuestión, es difícil de explicar. Tenés la vocación y la vocación no requiere mucha explicación. Yo sufría desde afuera ver cómo Argentina estaba en una espiral autodestructiva y dije, quiero estar. Dejé mi trabajo afuera, volví sin ningún proyecto. Dije, quiero estar en Argentina para ser parte de la solución, ¿no? Y después al año me llega la oferta de Duhalde para ser presidente del Banco Central. Pero cuando yo volví, como bien decís, dejé un trabajo que era un trabajo importante allá afuera. Los chicos muy chicos acababa de nacer mi tercer hijo, que nació en Londres, muy chiquito. Y bueno, sí, la volvería a hacer todos los días, todos los días. Y ya que nombraste a Remes, Sí. ¿quién va a ser Remes? Porque acá todos están soñando con ser Labaña, el que vino después de que hizo el ajuste. ¿Puede ser Massa? ¿Puede ser el que venga? Yo creo que Massa quiere ser Labaña y todo el mundo... Todos se quieren saltear a Remes. Todos los que no son Massa quieren que Massa sea Remes. Sí. Y puede ser... Incluidos los propios, ¿no? Claro, ¿y puede ser Remes? Aclaremos, Remes sí. es el que devaluó, el que se comió todos los bifes en su momento, pero hizo un sinceramiento de la economía, un fogonazo, dicen los economistas, sí, para que los precios se estabilicen. Te lo respondo así, es muy difícil imaginar que la economía aguanta hasta diciembre del año que viene sin un Remes. Entonces, no sé, que sea quien sea, pero bueno. O sea, no estás viendo que el gobierno
aguante así en estas condiciones de acá a diciembre? Algo va a pasar en el... Ni estoy viendo que en la dinámica de Massa que ofreció hasta ahora Massa vaya a haber una solución, ¿no? Estoy dispuesto siempre a sorprenderme, por supuesto, pero... Pero entonces él está en el peor de los mundos, porque él agarró, vos decís, o paga el ajuste, o hace el ajuste y se come esos bifes, o no lo hace y no llega. Eso Pero vos viste, a vos te van a haber llegado los mismos comentarios porque es lo que trata de instalar entre los periodistas, ¿no? El ejemplo de Fernando Enrique Cardoso. Sí. Me tengo que reír mientras lo menciono, porque no hay nada más alejado de la realidad, ¿no? ¿Por qué? A ver, dale. Fernando Enrique Cardoso, un doctor en sociología. Pero tampoco, claro, era sociólogo, no era economista. Pero la economía es una ciencia social también, tiene mucho punto en común. Estudió en la Sorbona, muchos años viviendo en el exterior, rodeado de intelectuales. Fue canciller primero, antes de ser ministro de Economía. Y como canciller tuvo una muy buena gestión, ¿no? Entonces, hace falta un acto de fe gigantesco para emparentar a Massa con Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Ni hablar de la cohesión política del gobierno al que formaba parte de Fernando Enrique Cardoso como canciller, que no tiene absolutamente nada que ver con la situación actual del Frente de Todos, ¿no? Dos preguntas incómodas. ¿Estamos lejos de la hiper o de una hiper eventual? ¿Corren riesgo los depósitos? Yo creo que el gobierno está coqueteando con una aceleración fuerte de la inflación, ¿no? Porque un número como el último que vimos, 7,4%, que es lo que un país hoy, incluso con alta inflación en el mundo, tiene en un año, ¿no? Es ya una dinámica que requiere por lo menos preocupación, que no hemos visto en Massa. Massa seguramente sabía el día que asumió más o menos dónde iba a estar el índice de inflación de julio. Él asumió el 3 de agosto. Y sin embargo, montó una escena casi de cambio de presidente, 500 personas, celebración, cantitos y demás. Me parece que lo gestual de Massa es no entender en qué silla se sentó, ¿no? Y por lo tanto, la reacción que ha tenido hasta ahora, desde el punto de vista de las herramientas de la política económica para atender ese problema principal de la inflación, no se ve o no se lo ve suficientemente apurado. Como te expliqué antes, que estos fenómenos, cuando adquieren esta velocidad, fundamentalmente fenómeno de falta de confianza, si él no opera rápido sobre esa variable que es la confianza, la cosa se puede deteriorar, ¿no? En todos los sectores. En todos los sectores, y por lo tanto, lo que hoy es 7% mensual, puede ser más, y puede ser más, sí, perfectamente, si ellos no ofrecen una solución al problema que ellos mismos crearon, ¿no? Cortito te pido, porque ya estamos terminando, te agradezco desde Te ya. dije que eran largas mis respuestas. Sí, no, pero es muy interesante. ¿Quién te pareció el mejor presidente que viviste? El mejor presidente que viví, y Alfonsín. Tengo que decir Alfonsín, a pesar de que... Que terminó la hiper. Sí, que terminó en la hiper y que en lo económico, que es lo que yo estudié. Pero bueno, fue el retorno a la democracia, ¿no? Y fue el presidente de los valores, realmente. Sí, yo me quedo con Alfonsín.